tardes y bienvenidos a la quinta conferencia de nuestro viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real. Esta tarde tenemos con nosotros a José Carlos Martín de Consuela, López Valdepeña, que nos hablará de Dora Colabora, la evolución del monacato en el occidente cristiano. Ya lo tuvimos con nosotros en la primera conferencia y bueno, para que no sepa, para que orientar un poco al público, decir que José Carlos Martín es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Su ámbito de estudio abarca el arte medieval y la iconografía cristiana. Le interesa también el patrimonio histórico-artístico. Es miembro de la Asociación Cultural Plaza de las Carreras y le gusta el cine, la música, todo ese tipo de cosas. Esta actividad está apoyada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y bueno, pues sin más preámbulo voy a ceder la palabra al compañero José Carlos y nada, espero que lo disfruten. Muchas gracias. En primer lugar, hay que empezar por la etimología. Y como pueden ver ustedes, la palabra monasterio procede de dos palabras del griego. Mónacos, que significa único y solitario, y luego el sufijo terion, que significa lugar. Surge en Egipto aproximadamente a finales del siglo III y a lo largo del IV, motivado por las persecuciones del imperio a los cristianos. Una mayor parte de cristianos siguieron con su vida en el imperio, conciliándola con la clandestinidad que resultaba su fe. La parte minoritaria decidió apartarse, no solo del imperio, sino de cualquier relación con el mundo civilizado, aislándose de ese ambiente tan hostil y plagado de tentaciones. A los ascetas les moverá el afán de aislamiento, como medio de una mayor cercanía a Dios y de una mejor interacción hacia la vida ascética. En cuanto a influencias, he decidido dividirlas en dos partes. Antecedentes, que lo pongo aquí entre paréntesis. En un primer lugar, vemos que en el Antiguo Egipto y en Próximo Oriente se dieron casos de monacato, no como cristiano, pero sí amoldado sus religiones. Luego, en Grecia y Roma, principalmente estaba influenciado por la filosofía, principalmente por estas cuatro corrientes filosóficas, como es el cinismo, el estoicismo, el epicureísmo y el neoplatonismo. Esta última será la corriente filosófica en la que la Iglesia católica se desarrollará toda su doctrina. Y luego, como última influencia de esta parte, será el judaísmo, con los esenios. Aunque también hubo otras sectas judías que también practicaron se juntaron en comunidades cenobíticas. Luego, las doctrinales. El primer ejemplo es Jesucristo, como bien lo relatan en los evangelios, que estuvo antes de ir a Jerusalén, estuvo 40 días en el desierto. Y luego San Pablo, a través de sus epístolas a distintas comunidades cristianas, también menciona algunas recomendaciones sobre este estilo de vida. Aquí podemos ver un ejemplo como una parte de los cristianos conciliando su vida normal en el imperio, no renunciaron a su fe. Sin embargo, usaron las catacumbas como medio para profesar su fe. Aquí podemos ver una galería en la que se enterraban, y luego también hay otra parte de las propias catacumbas en las que se oficiaba misa. Que aquí podemos ver que está bien decorada de policromía con técnica de fresco. Y luego las primeras comunidades ascéticas se refugiaron en lugares apartados, aislados.
Aquí podemos ver unas cuevas que están en la provincia de Cuenca. Datan del siglo VI. Aquí podemos ver el exterior, y en el interior vemos cómo están excavadas en la roca, y con el tiempo se fueron adaptando a sus necesidades. Dentro del ascetismo hay tres tipos. Primero son los eremitas, que son los que se aislarán y normalmente irán a desiertos. Luego están los anacoretas, que eso da igual si son desiertos o son lugares remotos, pero también se aíslan, y ambos son solitarios. Pero luego está un tercer tipo, que son los cenobitas, que esos son lo que será el germen de la vida en comunidad. Como pueden ver aquí, Antonio Abad es considerado el padre del movimiento eremítico y monacal. Pablo de Tebas, el primer eremita o ermitaño. Pacomio, aparte de ser, fue en su juventud soldado romano, y es considerado el padre del monacato cenobita y también padre del monacato oriental. Benito de Nursia es considerado el padre del monacato occidental, fundador de la orden benedictina y autor de la regla que lleva su nombre. Millán o Emiliano de la Cogolla será de los primeros eremitas que se conocen, y será el fundador de la comunidad monástica más antigua de España, junto a San Martín de Asán, porque él, cuando se decide aislarse en lo que hoy es el monasterio de Suso, en una cueva, él verá cómo eso será un imán para discípulos en los que él, a través de su cueva, pues adoctrinará y a su pesar crecerá la primera comunidad monástica. Uno de los monasterios más antiguos que se tiene en constancia es el monasterio de Santa Catalina de Monte Sinaí. El origen que tiene es una capilla fundada por Santa Elena en el siglo IV, y el monasterio que hoy en día se levanta fue levantado por Justiniano I, que lo construye entre el 527 y 565. Y como pueden ver, ya nos da pistas cómo se van a organizar los monasterios. Si pueden ver, aquí está delimitado por un muro. Aquí se puede ver la iglesia, la torre del campanario, la iglesia y las dependencias, las principales dependencias monacales. Esta es la abadía de Montecassino, donde surge la orden de la orden benedictina. Se erige en el año 530 y se construye varias veces. La primera vez en el siglo XI, la segunda en el siglo XIV tras un terremoto, y en los siglos XVII y XVIII, que es el estilo dominante. Pero en la Segunda Guerra Mundial, después de las 4 batallas que acogió, todo el complejo acabó en ruinas, y sin embargo ha sido reconstruido como hoy en día lo vemos. Como pueden ver, es una gran mole cuya protagonismo tiene la iglesia. Aquí pueden ver cómo sobresale, y luego aquí podemos ver enfrentadas el primer complejo monacal, o uno de los primeros complejos monacales de España. Aquí arriba vemos el monasterio de Suso, que ya ahora lo explicaremos, y este es el monasterio de Yuso, que es el que actualmente tiene una comunidad de religiosas de benedictinos. Fundado en 1053 por el rey García Sánchez III de Navarra, en estilo románico. Será demolido y reconstruido a partir del siglo XVI en estilo herreriano. Aquí, como pueden ver,
pueden ver la planta de monasterio de Suso, perdón, y aquí una planta lateral en la que se puede ver las fases constructivas. La cueva originaria del santo sería esta parte, esta. Vemos también cómo a lo largo de los siglos se fue adaptando a las necesidades de la comunidad y se fue ampliando. Aquí acoge enterramientos, pero hay una segunda planta en la que estaban las dependencias de los monjes. La parte más antigua sería la cueva del santo, que se ve aquí. Este es un lateral donde está enterrado. Aquí está su sepulcro. Y este ara o altar está considerado como uno de los más antiguos de España. Se puede ver como la primera fase de ampliación fue la época visigoda. Luego la segunda fase es la época mozárabe, y la tercera y última es la etapa del románico. Y aquí tiene un portillo, bueno, una especie de donde están enterrados donde la leyenda dice que están enterrados los 7 infantes de Lara, que salen en el Cantamillo Cid. También radica su importancia en los dos monasterios, porque se supone que aquí nació la lengua castellana a través de la corona milanenses, como bien sabrán ustedes. Y aquí pueden ver varias imágenes. Esta sería la fase mozárabe. Ve usted el arco de herradura, el exterior y luego los enterramientos. Característica del monacato hispano: la corriente ascética originada en Egipto, no solo atraviesa el imperio, sino que llega hasta la península ibérica. La primera referencia la hace San Agustín en el 398, en una carta dirigida al abad del monasterio de Cabrera. En el 410, el monje Baquiario utilizó por primera vez la palabra monasterio en un texto escrito en Hispania. Él como monje y Egeria o Eteria como monja serán los primeros monjes hispanos de nombre conocido. Desde el siglo IV ya hay fuentes que atestiguan la existencia de comunidades eremíticas y cenobitas en suelo hispano. Victoriano de Asán, discípulo y compañero de Benito de Nursia, será la persona que introduzca el germen del movimiento benedictino surgido en Montecassino. En un principio, estas comunidades adoptaron el rito litúrgico visigodo o mozárabe, que estará vigente hasta el siglo XI, que acaba imponiéndose finalmente el rito romano. Los reyes y los distintos nobles fueron otorgando durante la época feudal, desde cesiones de tierras y privilegios de señorío a los monasterios existentes, o ya iban incluidos en las fundaciones de los nuevos cenobios, que a la larga acumularon poder e influencia. Ese régimen se llamaría abadengo. Las comunidades monásticas de los siglos VII al XI de la península seguían varios libros de reglas, que con el paso de las décadas y los siglos surge la necesidad de actualizar las normas y se van adoptando otras novedosas. Algunas de ellas fueron la de San Pacomio, de San Jerónimo, de San Agustín, de San Isidoro, etc. Las principales órdenes monásticas son la primera que nace en el 529, fundado por San Benito, o por Benito de Nursia, es la orden de San Benito, o benedictinos. La siguiente es la orden de Cluny, cluniacenses, en 910. La siguiente es la orden de Camáldula, camaldulenses, en 1024. La siguiente es la orden de los cartujos o cartujanos, 1084. La siguiente es la de orden del Cister, cisterciense, en 1098. Y la última es la orden de San Jerónimo, Jerónimos, siglo XIV. Hay que resaltar que las órdenes de los cluniacenses, camaldunenses y cistercienses son reformas a su vez de la orden de San Benito. Y la particularidad que tienen los cartujos, que aunque es una orden monástica, pero sin embargo sus monjes viven casi en condiciones eremíticas.
Aquí pueden ver cómo se configura un monasterio en Occidente cristiano, cuyo eje vertebrador va a ser el claustro, que será el eje de la vida monástica, en el que en un lado estará la iglesia, este será la sala capitular, se ve, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? La sala capitular donde la comunidad se reunirá para determinar sus decisiones o sus reuniones. Luego en esta parte, aquí por ejemplo estará la biblioteca o el Scripturium, donde los monjes se dedicarán a copiar los códices. En esta parte estará el refectorio o comedor, donde los monjes claro, comerán, cenan, y mientras están comiendo o cenando, un monje les leerá las Sagradas Escrituras. Luego, lo que suelen tener todos los claustros es una fuente en la que los monjes, antes de comer, de desayunar, comer o cenar, se asean. Luego esta parte están los dormitorios. Esta fecha está obviamente mal, y luego también tendrán su propio cementerio dentro, sus cuadras, la vivienda del abad, porque tienen un estatus propio, porque en cada comunidad el abad, cuando será designado, será abad hasta el fin de sus días, y va a tener ese estatus hasta que muera. Luego también pueden ver cómo aquí tiene su campo donde cosechan, pero como les decía, tienen tierras, y este sería un ejemplo de abadengo, porque tienen aquí siervos y luego las tierras que les trabajan. Como planta tipo, o una de las plantas tipo que les voy a poner, es la planta del monasterio del Poblet, fundado en 1149 por el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Alberga el panteón de los Reyes de Aragón. Como les decía, el centro del monasterio va a ser el claustro, que será el eje vertebrador de la comunidad. Aquí pueden ver la iglesia, donde en la cabecera está el panteón. En un lado del claustro estará la sala capitular, el lavatorio, donde tiene la fuente para que se asen los monjes, el refectorio. Luego aquí verán que la biblioteca, el escritorio, la bodega, la sala de lagares, que son otras dependencias, y aquí hay otro claustro que es secundario. La siguiente es la planta del monasterio de Silos, de Santo Domingo de Silos, de origen visigodo, salvo la actual iglesia, que es del siglo XVIII, siglo XIX. El resto del monasterio es románico. Lo más destacable es el claustro, que como aquí pueden ver, aunque no podemos ver el muro que delimita el complejo, pero sí pueden ver cómo el claustro será el eje de todo el complejo. Y luego esta imagen resume muy bien cómo el horario que tienen los monjes, en este caso los benedictinos. El azul sería el descanso nocturno y la siesta. La parte roja sería el rezo y las misas. Los triángulos verdes sería el trabajo, tanto el intelectual como el de campo. El nacimiento del conventualismo, igual, describe el monacato
Primera parte. Uno de los pocos problemas que presentaba el aislamiento de las comunidades monacales era el riesgo de apartarse de la doctrina oficial, dictada desde Roma. Aunque con la reforma cluniacense se impondrá un mayor control sobre los monasterios dependientes, no evitará futuras discrepancias. La conquista de los santos lugares por los árabes en el siglo VII ya dejó una mala sensación entre los cristianos. No será hasta que el emperador Alejo Comneno pida ayuda al Papa Urbano II. Ante esto, Urbano II organiza el Concilio de Clermont, 1095, en el que llama a los cristianos a hacer la guerra santa contra los sarracenos y recuperar los santos lugares. Tras este concilio tiene lugar la primera cruzada, que acaba tras la toma de Jerusalén y la creación de los estados latinos de Oriente. Surge la necesidad de crear un ejército más profesional, dedicado expresamente a luchar contra el infiel y para posteriormente proteger lo conquistado y a los peregrinos. Durante el desarrollo de la primera cruzada irán surgiendo las primeras órdenes militares, la Orden del Santo Sepulcro, los Hospitalarios de San Juan y los Templarios. Las órdenes militares son entidades que aunan los ámbitos militar y religioso, puesto que forman parte de ella caballeros y frailes. Ellos acatarán la regla monástica, imperante en su orden, la de San Benito en los Calatravos y la de San Agustín en el caso de los hospitalarios y santiaguistas, guardando sus correspondientes votos. Al hablar de una comunidad cenobita conviviente con un gran número de caballeros, hacía inviable el aislamiento propio del monacato, aunque el estilo de vida contemplativa y las nuevas circunstancias confluyeron hacia esa evolución del monacato hasta el conventualismo. Las órdenes militares españolas, Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, surgen durante el periodo de la Reconquista, casi los mismos casos que las internacionales, en la guerra contra el infiel, defender lo conquistado y a los peregrinos. A las órdenes militares se les compensará por sus servicios, con privilegios señoriales, como serán el de poseer territorios conquistados, repoblarlos o su propia gestión fiscal, etc., haciendo que con el paso del tiempo lleguen a obtener un poder considerable, en ocasiones equiparable al de la corona. Es con esto que los reyes católicos, en su labor de revitalizar la autoridad real, finalmente las asimila, siendo desde entonces el rey el gran maestre de las órdenes militares hispánicas. Aquí, como pueden ver, es un mapa de la Reconquista en la península. Pueden ver en un primer momento como la frontera del Duero, en el Reino de Castilla, en torno al 1040. Luego la franja verde más clara es la frontera que quedó alrededor del 1150. Como pueden ver, se ve la derrota de la batalla de Arcos. Aquí ampliado podemos ver cómo queda la frontera tras la toma de Toledo por Alfonso VI en 1085 y luego a raíz del siglo XII pueden ver cómo la frontera queda hasta la provincia de Córdoba, pero sin embargo bordea por el sureste de la provincia de Ciudad Real. Pueden ver cómo las principales enclaves o fortalezas o ciudades, como pueden ser el Castillo de Malagón, Calatrava, Benavente, Piedrabuena o Alarcos o Caracuel, era zona fronteriza o zona de nadie. Por este motivo no se asentaron monasterios, porque como no era una zona pacificada, como veremos hasta la batalla de las Naves de Tolosa en 1212, la frontera no se va a retrasar hasta la provincia de Jaén. Luego las órdenes militares están divididas entre internacionales, que estas son las tres más antiguas, las más importantes, como la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que aquí pueden ver a un caballero y aquí su escudo. La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, que posteriormente será la Orden de Malta. Este es un fraile, como pueden ver.
El siguiente es la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón o Templarios, que creo que no hace falta más presentación por toda la leyenda que conlleva. Esta es su cruz. Este caballero, aunque pone que es Santiago de la Espada, fue una orden militar portuguesa, perdón, que luego se integrará posteriormente en la Orden de Santiago. Y la última es la Orden Teutónica, que aunque no nació en Tierra Santa, pero nace en tierras germanas. Y como anécdota o curiosidad, será el origen de la Cruz de Hierro. Luego españolas, las tenemos presentes por el priorato de las órdenes militares de Ciudad Real, cuyo nuestro obispo prior es el prior de las órdenes militares. Decir que la orden más antigua es la Orden de Calatrava, nacida en 1158 en Calatrava la Vieja. La Orden de Santiago nace en 1170. Como curiosidad, nace en la ciudad de Cáceres. La Orden de Alcántara es de 1177 y también nace en el mismo pueblo que entonces era la fortaleza. Y estas tres órdenes comparten origen, comparten una forma de formarse, porque al abandonar el rey, que toma la plaza, decide que haya un grupo de caballeros que se establezcan y defiendan el enclave. Por ejemplo, en la Orden de Calatrava tomaron la plaza y estuvieron 11 años los templarios, pero debido a circunstancias que se le presentaron, se vieron incapaces de defender la plaza, y Sancho III de Castilla vio la necesidad de que una nueva orden militar o un grupo de caballeros estuvieran y defendieran la plaza. Y así es como Raimundo de Citero será el fundador de la Orden de Calatrava. Y la Orden de Montesa en 1317 nace como heredera de la parte española, de la Orden del Temple o los Templarios. Aquí pueden ver cómo en la corona de Castilla los territorios que eran señoríos de las órdenes militares. En verde está la orden de Calatrava, que aproximadamente controla casi toda la provincia de Ciudad Real, salvo la parte donde está el Parque de Cabañeros y la parte sur y la parte oriental de la provincia, y luego el centro, que era la zona de Ralengo, donde se estableció Villarreal, la futura Ciudad Real. La parte rosa fucsia sería la de Santiago, la Orden de Santiago, cuya sede está fijada en Uclés, y en la provincia de Ciudad Real su enclave más importante será Montiel. Decir que la Orden de Calatrava, su fortaleza más emblemática será Calatrava la Nueva, aunque en Almagro será también su capital, porque ahí se establecerá y se construirá el Palacio de los Maestres. Y esta parte de Añil sería la parte de los hospitalarios de San Juan, cuya plaza fuerte sería Consuegra, y la provincia de Ciudad Real tendría Caza de San Juan, Villarta, y su enclave más importante sería el castillo de Peñarroya. Aquí, como pueden ver, este es el plano del Sacro Convento y Castillo Calatrava la Nueva,
que fue construido sobre uno anterior, el castillo de Dueñas, entre 1213 y 1217, abandonado en 1804 por sus frailes tras el terremoto de Lisboa de 1755. Como pueden ver, la zona del castillo, que es esta de aquí, está bien defendido por un primer lienzo mural y luego por el segundo que ya rodea todo el complejo. La parte naranja, no sé si lo pueden ver bien, sería la parte conventual, esta es la iglesia, este sería el claustro y esta sería la dependencia de los frailes. Y esta parte de aquí sería el castillo, propiamente dicho. Aquí pueden ver la fachada de la iglesia, que como pueden ver es bastante simple, pero elegante al mismo tiempo. Cobijada sobre contrafuertes, vemos el rosetón, que cobra un gran protagonismo, y debajo en la puerta de acceso que está construida con piedra volcánica de distinto color. Sin embargo, ya una vez que pasamos dentro, vemos que es una iglesia bien iluminada, muy austera, pero elegante, y si miramos hacia donde está el rosetón, podemos ver en esencia lo que significa en la orden del Cister, que es la luz. Eso será una característica de todos los monasterios cistercienses, en el que la luz será el gran protagonista. Y sin embargo, el rosetón será importante porque iluminará toda la iglesia. Sin embargo, el rosetón actual se perdió. El que estaba decorado con vidriera de colores, que era de la época de los reyes católicos. Con circunstancias de la climatología, de la altura y demás, se ha perdido. Aquí podemos ver en un primer plano el Palacio de la Clavería de Aldea del Rey, y abajo el Palacio Maestral de Almagro. Comienzo el Palacio Maestral de Almagro. Construido sobre un edificio almohade entre los siglos XIII y XIV, pueden ver la fachada, como lo que destaca es el torreón, que si se fijan pueden ver que ya empieza aquí un elemento arquitectónico que será muy usado por todas las órdenes religiosas, que será el aparejo toledano. Si ven aquí, como ven, la parte central hecho cobijado por dos hileras de ladrillo, y el medio cobijado por una parte en tapial o tierra prensada. Sin embargo, en las esquinas será reforzado por ladrillo o por sillares de piedra. El patio, como pueden ver, cobrará protagonismo por los arcos de herradura, que recordará la influencia almohade de la que hemos hablado antes. Luego, del Palacio de Clavería, decirles que es un palacio renacentista, como obviamente se ve, del siglo XVI, con añadidos del XVII. Fundado por Felipe II, llegó a vivir en él el cardenal infante Fernando de Austria, hijo de Felipe III, y su último uso fue como cuartel de la Guardia Civil. Aquí pueden ver que la base es de mampostería de piedra. Sin embargo, la construcción es como les he dicho, que usan el aparejo toledano. Sin embargo, para decorar la fachada, la puerta de acceso estará construida en piedra, de forma arquitrabada, recta. Luego el balcón que cobrará importancia, y la parte de arriba con los escudos, el frontón y con los tres remates.
Y el patio del palacio, como pueden ver, son columnas toscanas, cuya parte de arriba están las zapatas y se articula el patio. Esta es la iglesia de Asunción de Calatrava, fundado por el comendador Gutiérrez Padilla en 1519, y en 1544, por diversos problemas con los fondos, no se alojarán las monjas calatravas hasta esa fecha, pero estarán en él hasta el año 1815, y debido a diversas circunstancias, hasta el año 1836 no será definitivamente abandonado por la orden, y no será hasta el año 1903 en el que los dominicos se trasladen hasta hace pocos años. Aquí, como pueden ver, esto es un lateral de la iglesia, que pueden ver como es ya un gótico decadente, aunque la cabecera es poligonal, con los contrafuertes. Si se fijan, aquí hay dos portadas que ya son renacentistas. El protagonismo de la torre, y luego aunque el exterior sea sobrio, pero sin embargo el interior es ya más monumental, aunque el retablo no es original porque se perdió el anterior en la guerra civil. Sin embargo, la estructura de la iglesia, la mayoría es original. Como pueden ver, es de planta de cruz latina basilical, con las bóvedas de terceletes, que eso ya indica que es un gótico decadente. Tiene capillas laterales y vamos a hablar de su claustro, que es lo más interesante del complejo. Atribuido al el claustro y la escalera a Enrique Egas el Mozo, que vivía en Infantes, Villanueva de los Infantes, al mismo tiempo que estaba trabajando en Tavera y en Albacete por las mismas fechas. Como pueden ver, es un patio, es un claustro con arcadas y con columnas de época ya renacentista. Las columnas serán traídas de Carrara, y como pueden ver tienen tondos, está decorado y es una maravilla. Con la balustrada y la escalera, como pueden ver, es también otra maravilla. Sin embargo, aquí pueden ver dos elementos de decoración de la orden de los dominicos, pero esto no es original. El castillo y ermita de Peñarroya, de origen almohade, estará en manos cristianas desde 1198 y en las de la Orden de San Juan en 1215. La ermita, como pueden ver, el castillo está muy bien conservado. Esta sería la parte por la que se accede, y esta es una vista desde el embalse. ¿Cómo se puede ver que esta parte es inexpugnable? Aquí si se fijan, esta es una puerta de acceso a la ermita. Aquí esta es la propia ermita, y por aquí la torre del homenaje, que también sería parte del camarín. Y ya dentro de la propia ermita verán cómo es de una sola nave, es pequeñita, con bóvedas de lunetos, y en las partes laterales habrá frescos, y el retablo es del siglo XVII. El retablo es churrigueresco, como pueden ver. Aquí pueden ver el Castillo de la Estrella de Montiel. Esta primera imagen está sobrepuesta cómo estaría el estado actual,
con la reconstrucción, hipotética reconstrucción de cómo sería en su época de apogeo. Lo llamativo, bueno, decía antes que desde hace 10 años se llevan haciendo campañas de excavación en el castillo. Y hace unas pocas semanas se ha hallado la iglesia de Santiaguista, que si ustedes se fijan es esta parte de aquí. El castillo fue construido por los árabes en el siglo IX, pasando a la Orden de Santiago en 1228. Y como anécdota histórica, en la parte de la ladera tuvo lugar la lucha fratricida entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de Trastamara. Aquí pueden ver cómo la reconstrucción de la fortaleza, cómo en un primer momento acogió el poblado, que luego se trasladó al actual pueblo de Montiel. Aquí pueden ver la iglesia, la primera iglesia de la aldea, bueno, sí, de la aldea, o su cementerio. Pero dentro del castillo, cerca de la torre de homenaje, aquí podemos ver la iglesia santiaguista, recientemente hallada. El nacimiento del conventualismo, igual de Pío Monacato, segunda parte. La Europa feudal comenzará un lento declive, motivado por las cruzadas, creando una serie de circunstancias favorables para el renacimiento urbano y el posterior auge económico y cultural de las ciudades, que entre otras cosas comenzará la era de las catedrales y de las universidades. En 1215 tuvo lugar el cuarto concilio de Letrán, en el que se condena a los orbigenses o cátaros y a las tesis del abad Joaquín de Fiore por apartarse de la doctrina. Ante estos antecedentes se decide fortalecer la doctrina y la liturgia para evitar futuras desviaciones heréticas. Las órdenes mendicantes surgen para dar un giro a la vida religiosa de la Iglesia, acercándose a la sociedad. Aquí, como pueden ver, son las principales órdenes mendicantes. En un primer plano vemos los trinitarios, que es la más antigua. Luego los carmelitas. En el siglo XIII ya están los franciscanos, igual que los dominicos. Más tarde la orden de los servitas, la de los mercedarios, la de San Agustín, la Inmaculada Concepción, concepcionistas y las carmelitas descalzos. Esta es la iglesia de San Francisco de Alcázar de San Juan, fundada en 1532 por Diego de Toledo y construido en gótico en transición, con elementos renacentistas como el plateresco. Como pueden ver, la fachada es muy austera. La portada será un elemento importante de decoración, y lo llamativo de esta iglesia es cómo está construida en sillería, de la piedra roja tan característica de la zona de Alcázar. El interior es ya lo más llamativo. Como pueden ver, es una iglesia de planta basilical de cruz latina, de tres naves. Lo que pasa es que tienen aquí no están desarrolladas. Las bóvedas son de terceretes, indicando que ya es un gótico decadente. Este es el convento de San Francisco de Almagro, fundado por la familia Dávila de la Cueva en 1596. Como pueden ver, el elemento característico de la técnica arquitectónica es el aparejo toledano. Si se fijan, está por todo el complejo. Este sería el acceso a la iglesia, y este es uno de los accesos que hoy en día este convento es el parador de Almagro. El convento de la Encarnación de Almagro, fundado por don Diego de Luna y Juana Gutiérrez. La iglesia se acabó en 1597.
Como pueden ver en primer plano, esta imagen es la imagen del interior del altar mayor y actualmente hay un problema con la orden en Almagro, puesto que han clausurado este convento, y el problema radica en que se han llevado cuadros, por ejemplo el del altar mayor, que es la Anunciación de Vicente Carducho. Luego al fondo, en la parte de los pies, hay unos frescos que son muy interesantes. En la fachada, como podemos ver cómo la técnica arquitectónica del aparejo toledano se usa bastante. Y esta parte de aquí se abrirá una especie de hornacina en la que se rinde un culto desde el siglo XVII al Cristo de la Salud, que actualmente es una réplica. La fachada, o sea, la portada, que será esta de aquí, es del siglo XVIII y tiene el escudo con 2 leones rampantes, con decoración vegetal, y tiene el escudo de los condes de Valparaíso y los marqueses de Añabate. Iglesia y convento trinitarios de Valdepeñas. Es una capilla barroca de planta jesuítica. Como pueden ver, la fachada sigue siendo austera, pero sin embargo el interior es ya de otra cosa. Como pueden ver, el techo está muy ricamente policromado y no tiene ningún desperdicio. Iglesia y convento de San José de Malagón, fundado en 1568 por Santa Teresa de Jesús, con el apoyo de Luisa de la Cerda, primera señora de Malagón. Será la tercera fundación de la santa, y la obra la dirigirá Nicolás de Vergara el Mozo. La iglesia acoge el retablo mayor, obra en estilo barroco de Germán López Mejías, de 1732. Como pueden ver, otro elemento común que va a ser aquí la iglesia va a tener una innovación, que será el aparejo toledano. Sin embargo, en vez de haber una parte de tapial, va a ser de mampuestos. La fachada sigue siendo austera, pero sin embargo el interior es muy lujoso, con la cantidad de retablos que tiene, entre ellos el retablo principal. Este es el convento de las Concepcionistas de Ciudad Real, conocido como las Terreras. El fundador fue el obispo de Vic, don Juan Beltrán de Guevara. Hay documentación que dice que este convento ya existía en 1527 y será el quinto de la orden concepcionista en Castilla. Aquí pueden ver cómo es una construcción bastante potente por la cantidad de contrafuertes que tiene. Esta parte sería la iglesia. Esta es la cabecera. Pueden ver cómo el aparejo toledano domina bastante la construcción. Y ya acabando, y de forma anecdótica, decir que no solamente los monasterios y los conventos han aportado su parte a la sociedad y a la historia como focos culturales, sino también en los últimos años también han aportado otras cosas. Por ejemplo, en el monasterio de Piedra de Aragón fue el primer sitio donde se trajo el chocolate y donde se preparó como hoy en día los conocemos. Luego también en Almería, por ejemplo, esta es una feria de dulces de convento en Almería, que es uno de
de los negocios, que los conventos suelen hacer. Y luego, a mediados de los 90, no sé si se recordarán cómo surgió una serie de discos en la que se recogía el canto gregoriano, en este caso de los monjes del monasterio de Silos. Y de forma más lúdica, decirles que hay una serie de cervezas que son de abadía y que muchas veces la receta es originaria y otras veces son producidas propiamente por los monjes, como son las cervezas trapenses, que son de monjes cistercienses. Conclusiones. Los monasterios y los conventos fueron centros importantes que cumplieron con su función u utilidad. En la actualidad, los que por unas u otras circunstancias ha originado su abandono o cierre, ocasionando un creciente problema en lo referente al patrimonio histórico-artístico, a lo que tanto las instituciones como la ciudadanía se ven incapaces de solucionar. Este problema, que como decía, cada vez es más frecuente, empeora de manera dramática en el ámbito rural o en la llamada España vacía, en el que cientos de complejos monacales y conventuales son vulnerables a la ruina y a los expolios. Ante este panorama desolador, no hay que cejar el empeño de revertir esta situación y lo poco que se pueda, luchar para que nuestro patrimonio y por lo tanto nuestra memoria sea legado a las siguientes generaciones. Por mi parte ya he acabado y espero que les haya gustado y gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias, José Carlos. No sé si hay alguna pregunta que haya surgido a lo largo de la ponencia del compañero. ¿No? ¿Sí? Los expolios, cuando se producen, no hay ninguna institución ni ningún organismo que los persiga. Lamentablemente, si se produce en el ámbito rural, claro, hay robos, se han visto robos, como por ejemplo el robo de una portada de una ermita en mitad del campo. Eso claramente ha sido por encargo, se han llevado solamente la portada y lo que han dejado es lo que han dejado. Luego también está a la orden del día como también se llevan las campanas y lamentablemente tenemos también como en los años de los años 50 a los 70, Eric el Belga es uno de los mayores expoliadores que ha habido en España. Era capaz de robar pues vírgenes, retablos, todo lo que se le puso por delante. Y lamentablemente en materia de patrimonio en España no hay mucha defensa por desgracia. No sé si te he respondido. Sí. Vamos, que no hay una figura específica aparte de las autoridades que Hay leyes, está la ley de patrimonio tanto nacional como en el decreto de autonomía, y luego en la división de Seprona de la Guardia Civil se supone que es la que protege, es la encargada de proteger tanto los yacimientos como el patrimonio histórico-artístico del ámbito rural. Pero en el ámbito de las ciudades es más complicado, pero aún así ha habido también robos. Pero lamentablemente para los amantes del arte es poco. Las leyes son muy laxas, son muy blandas, las sanciones son muy bajas y la protección de nuestro patrimonio se merece mucho más. Pero como dicen los políticos, que no se debe legislar en caliente. Así que ¿alguna cosa más? Cuando ¿Sí? nombraron las Calatravas eran las manos, ¿no? Luego los dominitos. Claro, sí, hubo monjas Calatravas. ¿Alguna pregunta más o curiosidad? ¿No? Sí, oye. La tonsura era típico de los monjes y no sé exactamente de dónde viene. La tonsura era algo que Sí. Eso es una práctica que se hará por obediencia.
y estará vigente hasta el Concilio Vaticano II. O sea, hasta los años 60 no era obligatorio, pero se solía hacer. Es más o menos como un voto de obediencia. Y los particulares son los que tienen el voto de silencio, ¿no? Que Sí, no pueden hablar. exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues, la siguiente conferencia tendrá lugar el día 23 de noviembre, martes. Viaje a Hernán Caballero y su patrimonio a cargo de Jesús Lara Oliver. Pues espero que hayan pasado una buena tarde y nos vemos